Buenos días. Empezamos con las aplicaciones de la derivada en la clase anterior. En el punto A vimos cómo calcular la recta tangente a una función en un punto y entendimos, espero, que la recta tangente es la mejor aproximación alrededor de ese punto de la función. Ahora vamos a pasar a entender la función de otra manera más profunda, pudiendo calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la misma y además los puntos que tienen tangente horizontal, que son los llamados puntos críticos y que nos van a dar muchísima información sobre la función en sí. Todo esto se calcula gracias a la derivada y paso entonces a la sección que he llamado B, que está dentro de la sección 4, aplicaciones de la derivada, y creo una nueva nota. B. Crecimiento, decrecimiento y puntos críticos. Cuando en algún libro os encontréis estudia la monotonía de la función, te están pidiendo exactamente que estudies el crecimiento y el decrecimiento. ¿Comprendido? No os dejéis guiar por el pánico si veis monotonía, que lo habéis visto. Es simplemente ver intervalos de crecimiento y decrecimiento. Os recuerdo lo que significaba que una función fuera creciente gráficamente primero, después con la definición matemática y después os voy a poner un teorema sin demostración sobre cómo podemos calcular esos intervalos de crecimiento y decrecimiento utilizando la derivada como la conocemos. ¿Vale? Bueno, pues gráficamente cuando dibujábamos una función así, ¿os acordáis de que, bueno, aquí estaba el eje X, aquí estaba el eje Y? Me parece que esta función os indica bien lo que quiero decir, no tenemos que tener una fórmula en particular. Decíamos que la función crecía si tú tenías que realizar un esfuerzo para recorrerla. Eras un hombre plano, porque estabas plano, ¿verdad? Y subías si la función crecía, ¿no? Esto lo vimos también con rectas, porque lo que quiere decir es que si tú haces la recta tangente en ese punto, la recta tangente tiene una pendiente positiva, creces. ¿Vale? Eso era lo que quería decir. Entonces, a ojo, veíamos lo siguiente. Hasta aquí, ¿no? Hasta ahí, tú crecías, ¿no? Porque hacías un esfuerzo. Justo ahí te parabas, que lo voy a hacer así, ¿no? Luego decrecías hasta que llegabas a un punto donde te parabas, ¿verdad? Y que te indicaba que volvías a subir. Aquí no sabemos qué hace la función a partir de ese punto que he puesto en violeta, pero ahí te paras también, ¿no? En ese punto, o la función termina porque no está definida, o tú podrías seguir subiendo, aunque te has parado, ¿verdad? O podrías bajar. No sabemos, pero bueno, desde luego que en ese punto hay que pararse. ¿Que por qué hay que pararse? No lo ves porque cambia de crecer a decrecer.
Es como si te tomaras un tiempo de reflexión y cuando llegas aquí decides decrecer. O sea, yo no entiendo, porque aquí no podría continuar con su misma trayectoria, creciendo. ¿Podría ir así? ¿Podría ir así? No, te lo cuento por qué. Porque en ese punto, cuando tú haces la recta tangente, la haces así, justo en este punto, que es paralela aquí. Le he hecho a propósito. Es decir, ahí te tienes que parar. Esos puntos son diferentes a los demás. ¿Por qué son diferentes a los demás? Porque como que cambia la ondita de la curva, ¿lo veis? Aquí es así, pero ahí es como así. Y crece, pero ha cambiado la ondita. Eso es a lo que se llama punto de inflexión. Y a esa ondita que va para un lado y para otro se le llama curvatura de la función. Porque si te encuentras con que eso sigue plano, eso sería un punto de inflexión también. Si tú te encontraras esto así, no sería un punto de inflexión, sería un máximo. Es decir, la función alcanza el valor y todos los puntos a su derecha son iguales que él. Y si fuera así, seguiría siendo un máximo, aunque a su derecha decrece. El único punto un poco más difícil quizá de ver y que realmente cuando hacéis gráficas, vosotros ya cuando sepáis toda la información no los vais a saber dibujar porque son difíciles y aparecen a lo mejor con números más raros y más feos que los máximos y los mínimos, son del estilo de la tangente. ¿Os acordáis de la tangente que era así? Os he dibujado la tangente para que veáis cómo aquí la función se curva de una manera diferente aquí. ¿Veis que tiene una manera diferente? Es como si se retorciera y cambiara, ¿no? Pues ese es el punto de inflexión, ejemplo por excelencia, donde ocurre un twisting. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tú tienes una función de esta forma y te ocurre un punto de inflexión por ahí, dibujarlo es muy difícil. Tú lo puedes encontrar, pero dibujarlo pues ya se complica. No es como algo tan claro como la función tangente. Pero bueno, esto es una historia que ya veremos. Tampoco es importante, lo más importante es que lo sepáis calcular. Lo que sí que es importante que dibujéis bien son los máximos y los mínimos. ¿Comprendido? Bueno, pues dicho esto, voy a borrar estas que he puesto aquí porque realmente ahora no son parte de la discusión. Nuestra discusión es más fácil. Tenemos una función que acaba justo donde está el hombrecito de la derecha, ¿verdad? Que también le voy a quitar porque he terminado de explicar lo que quería con ellos. Si nos fijamos en las tangentes a los puntos, que las voy a dibujar con un verde claro, por aquí la tangente crecería, ¿no? Por aquí las tangentes serían decrecientes. Si la pudiera dibujar claramente, ¿no? En este punto veo que la recta es decreciente porque tiene pendiente negativa, ¿no? Aquí m sería mayor que 0, aquí m sería menor que 0 y justo aquí esa recta, si os dais cuenta, esa recta que está en el punto gordo morado es del estilo y igual
a una constante. Es esta constante de aquí, ¿la veis? Vale continuamente ese valor. Pero es que esto no es otra cosa que 0x más esa constante, ¿verdad? Y como esto representaba la tangente, nos damos cuenta que eso es 0. O sea que en este punto en particular tengo que la pendiente es 0. Chun. ¿Y qué pasa? Que os definí un máximo como que crecía a la derecha de un punto, ¿no? Que era el máximo, y decrecía crecía a la izquierda y decrecía a la derecha, ¿no? ¿Os dais cuenta que este punto es un máximo, el morado? Porque crece la función a la derecha y decrece al revés. Crece a la izquierda y decrece a la derecha, ¿no? Sí. Yo lo tengo muy claro, pero os estoy haciendo un lío. A ver, se ve lo que quiero decir aquí, ¿no? Sí, que es como un pico que va a subir y va a... Pero si nos fijamos en las pendientes, ¿qué te dice? Que la pendiente es positiva a la izquierda, negativa a la derecha y 0 en el bicho que hemos llamado máximo. ¿Y alguien se acuerda qué era la pendiente? La derivada. La derivada. O sea que la derivada positiva va a ser función creciente, la derivada negativa función decreciente y derivada 0 máximo, mínimo, o el punto de inflexión ese raro que hemos visto, que es a lo que se llama punto crítico. Derivadas. ¡Wow! Lo que acabamos de deducir, ¿eh? A pesar de no saber lo que era izquierda y derecha. ¡Increíble! Este es el teorema más importante de las aplicaciones de la derivada, muchachos. Una función es creciente, sí, solamente sí, su derivada es positiva alrededor del punto y es decreciente si su derivada es negativa. ¿Y si es 0? Un punto máximo, mínimo. O de inflexión, que se llama crítico. Entonces, ¿qué se realiza? ¿Qué se realiza en la práctica? ¿Qué es lo que vamos a hacer para encontrar esos intervalos de crecimiento y decrecimiento? Vamos a calcular los bichos problemáticos. ¿Por qué? Porque esos bichos problemáticos donde la tangente es 0, donde la pendiente de la tangente es 0, me dicen qué pasa a su derecha y a su izquierda. Es como un poco lo de los dominios. ¿Qué hacíamos cuando teníamos un dominio con denominador que se podía anular? Cogíamos los puntos feos, ¿no? Y estudiábamos qué pasaba a su derecha y a su izquierda. A su izquierda y a su derecha, ¿no? ¿Os acordáis? Pero entonces, el límite para... De momento, la derivada. no hace falta el límite de la derivada ahora. Porque si no tú tienes que venga la derivada vale 0 en un punto, pero no sabes si es un máximo o un mínimo. Tendrías que ser... Sí, porque hay otro teorema que dice, ahí está la derivada segunda. Derivada segunda. Si la derivada segunda es negativa, vas a tener un máximo, que es al revés de lo que tú piensas. Y si la derivada segunda es positiva, vas a tener un mínimo. O sea, que vas a saberlo todo derivando y derivando. ¿Qué es la derivada segunda? A la derivada la derivas. ¡Ta, ta, ta, chan! ¿Se puede hacer la derivada del punto de al lado? No. Porque si haces la derivada del punto de al lado y te da positivo, es el máximo. Claro, pero eso ya es en la tablita. Eso en la tablita. Primero coges el máximo, donde es 0. Luego coges un punto al lado y ves, ¿es positivo con su derivada? Sí. Ya está. ¿Es negativo con su derivada? Sí.
Pero todo esto primero lo justifico, lo pongo matemáticamente y luego ya hacemos súper ejercicios. Pero me es súper importante que lo veáis, porque se ve. Lo que no se ve tan claro es lo de la derivada segunda, pero ya os lo demostraré de alguna manera. Primero, no voy a hacer un ejemplo, este ejemplo no lo voy a hacer en el sentido de que lo tenemos todavía matemáticamente hecho, pero para que os hagáis una idea de cómo va a ser el asunto. Vamos a considerar f de x igual a x al cuadrado más 2x. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es calcular la derivada en general, que es 2x más 2. ¿No? Y ahora decimos puntos críticos. Es decir, ¿cuándo ocurre esto, no? Acabamos de decir que necesitamos que sean de pendiente horizontal. La pendiente horizontal es cuando f' de x es igual a 0. No tenemos pendiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que tengo que igualar este bicho a este otro bicho, ¿no? Bueno. Al igualar ese bicho a ese otro bicho, obtengo que x es igual a menos 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque 2x más 2 es igual a 0 y x es igual a menos 1. Pues tengo el menos 1, tengo menos infinito y tengo el infinito, no tengo más puntos de división. Claro, la profe me ha puesto este, ¿por qué? Porque es fácil, ¿no? Aquí yo sé que f' de x, ¿no? Es 0 en el menos 1, ¿no? Porque le he calculado. Vamos a ver qué pasa con f' aquí, en menos 1 menos infinito. Un punto ahí sería el menos 2. ¿Os parece? Pues sí. Menos 2. Bueno, pues coges, calculas f' en menos 2 y te da 2 por menos 2 más 2, ¿no? ¿Qué da? Menos 2, que es negativo, ¿no? ¿Lo veis? O sea que aquí tienes que es negativa. ¿No hacíamos esto también con los dominios? ¿Por qué os dije lo de las tablas? Pues porque a la pobre Talia le persiguen, pero ya la sabe hacer mejor que nadie. ¿A que sí? ¿Te acuerdas en primero de bachillerato? Bueno, pues ya la sabes hacer. Y ahora, cojo un punto aquí, que es el 2, ¿no? ¿Estoy de acuerdo? En menos 1 infinito, un punto sería el 2, el 0, me da igual, el 2. Y este es 2 por 2 más 2, que es positivo, ¿no? Pues ¿eso qué me dice de la función? Aquí decrece. Aquí crece, ¿no? Vale, ahora, si x es igual a menos 1, f de x, que es igual a 2x más 2, tiene el valor f de menos 1, que es igual a menos 4 más 2, que es 2, ¿no? Así que el punto de la función de la gráfica, que se llama menos 1, 2, es un mínimo. Tú dibujas, coges el menos 1, le pones aquí el 2 y tú sabes que por aquí decrece y que por aquí crece. Así que la gráfica se ve así. ¿No? Por aquí decrecía hasta que llegaba al punto este, ¿no? Y por aquí crecía. Pero eso ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque es una función elemental. Esto es a lo que llamaba parábola. ¿No os acordáis de las parábolas? Las parábolas tenían dos maneras de ser.
O eran montañitas así, o eran montañitas así, ¿no? ¿Y os acordáis de lo que era el vértice de la parábola? Esto, ¿no? Que os acabo de probar. Que los vértices de las parábolas son o mínimos o máximos. Y ya no os tenéis que aprender de memoria esa forma que decíamos de calcularlo, que era x es igual a menos b partido por 2a, y luego tenías una cosa increíble que poner en la función. No, porque derivas y te da. Esto es interesantísimo. Es que yo no sé, no os veo a vosotros como yo me pongo con esto. Es que hay que tener entusiasmo. ¿No os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Lo que simplifican las derivadas la vida. Esto es lo que se llama hacer la gráfica de una función a partir de la derivada, ¿no? Entonces, si me preguntan cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento, yo contesto: crece en menos infinito 1, no, menos 1. No, perdón, decrece, ya empezamos con la izquierda y derecha. Mujer. Y crece en menos 1 infinito y tiene un máximo, no, un mínimo en x igual a menos 1, cuyo valor es 2, porque es lo que vale la función ahí. Y es así como vais a responder con todo tipo de gráficas, aunque sean súper difíciles. Vais a ver dónde crece, dónde decrece, dónde se para el hombrecillo en la cúspide o dónde descansa para seguir creciendo, y vais a hacer un esquemita de una gráfica que, claro, de esta forma pues no se ha visto tan bonita como la hacemos cuando decimos que es una parábola, porque no nos habíamos dado cuenta, pero nos da la suficiente información científica que necesitamos. ¿Entendido? Y ahora me dejáis hacer las matemáticas justificables, que esto así está un poco a lo guarro. ¿Vale? Venga. ¿Sí? Le pone función de menos 1, menos 4 más 2, igual a menos 2. Ajá. Qué bien. Pues mira, lo único que me ha hecho es lo siguiente. Aquí está la profe sin saber calcular. A ver. Pues es que me pone esto aquí. ¿No? No me ha cambiado mucho, lo que pasa es que le he bajado, ¿no? Vale, pues entonces reconstruimos los valores. Si este es menos 2, aquí hay un menos 2, ¿no? Y si ese es menos 2, aquí pongo un menos 2. Pero a grosso modo era lo mismo. ¿Ahora sí? Muchas gracias. Veo que estáis atentos. ¿Os gusta? Hombre, ahora es todo como muy mecánico, porque ya sabiendo qué significa cada cosa y cómo utilizar la derivada, vamos a poder resolver pues prácticamente todos los problemas que nos ponen en la BAO. Por eso os he dicho que yo os daré una función, a lo mejor definida en trozos. Por un lado, por un trozo la dibujas, por el otro lo dibujas, ves si es continua y todo, y ya con los máximos, los mínimos y los puntos estos que llamo yo críticos, vais a poder saberlo absolutamente todo de las funciones, que os dije que era la culminación de lo que estábamos estudiando. Al principio no parece ser que entendiéramos dónde íbamos, pero estamos llegando a ello. Hemos hecho las bases para lo que realmente es el curso. ¿Vale? Sigo, ya, me pongo a definir, que sabéis que siempre que tenemos una sección nueva hay que definir. Para definir solo nos tenemos que dar cuenta de que si este es un punto A y este es f de A, ¿no? Y si este es un punto B y este es f de B, ¿no? Vamos a decir que si A es menor que B, ¿qué le pasa si crece? Que las imágenes también conservan el menor o igual, ¿no? ¿Ves? Este número es más pequeñito que este otro. Eso significa crecer. Entonces lo voy a escribir. Definición, venga. Una función f de x es creciente
en un intervalo, voy a suponer que estoy en un intervalo, porque ya veis que las funciones pueden crecer por un lado y decrecer por el otro, y puede tener muchos intervalos de estos de que crece, decrece, puede hacer muchas onditas. Imaginaros el seno y el coseno. Esos tienen infinidades, es decir, tienen infinitos intervalos de crecimiento, infinitos de decrecimiento, infinitos máximos e infinitos mínimos. ¿A que sí? ¿Nos imaginamos estas ondas? Que cuando estudiéis las ondas en física os va a hacer lo mismo. Porque son sinusoidales y al tener sinusoidal tenéis senos y cosenos y combinaciones de ellos maravillosos. Y lo que ponéis dentro son frecuencias y periodos y narices, ¿eh? Preguntadme si os atascáis con física, que es que yo sé que hay cosas que os van a costar más. Tanto que queréis libraros de los senos y cosenos y en física los tenéis por todas las partes, ¿a que sí? Ya. Bueno, definición. Una función es creciente en ese intervalo, yo no sé qué intervalo es, ¿vale? Sí. Para todo x e y del intervalo, donde x es menor que y, tenemos que las imágenes conservan esa desigualdad, pero con un igual. Mira, Camilo, ¿por qué el igual? Porque aquí crezco, ¿no? Hasta que llego aquí crezco. ¿No? Y podría seguir creciendo en ese intervalo así, ¿no? Este sería x, este sería y, ¿verdad? Este sería f de x y este sería f de y. Esta función es creciente en ese intervalo que considero, yo que sé, si este es el intervalo A y este es el intervalo B, ¿no? Cojo dos puntos ahí, cualquiera, y crece. Pero también tenemos que considerar este caso que te he dicho antes. Y por eso se da aquí el igual. ¿Vale? O sea que cuando es plano se toma dentro de la parte creciente. Claro, o sea, puede pasar, pero eso te da un igual, porque aquí todos los puntos, mira, si cojo estos dos puntos del intervalo, o sea, x e y, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que f de x es constantemente igual a f de y. Entonces tengo que considerarlo, porque aquí crece, pero aquí es igual. Por eso decimos que es creciente así. Sería estrictamente creciente cuando solo vas, pues, subiendo. Cuando solamente tienes este caso. Y en ese caso lo único que tenéis que hacer es quitar esta desigualdad. Y se dice estricta. Es como lo de los intervalos. Si está incluido o no está incluido, ¿no? Bueno, pues yo lo voy a dejar con creciente y le voy a poner el menor igual, porque si es estricto o no, me da un poco lo mismo, ¿no? Y aquí x e y son dos puntos. Dentro del intervalo que te den. Sí, pero... Todos. Tú puedes coger ese x e y, puedes coger este x e y, puedes coger este mismo x y este y, todos. X e y son ambos lo que nosotros llamamos el eje de x. No, eso lo llamas tú, yo lo llamo variable. Puedes poner alfa y beta, ¿no? Si os hace esto daño, poner alfa y beta. Son variables dentro del intervalo, ¿no? ¿Más claro ahora? Sí, Pero vamos, que tenéis que tener la capacidad de ver que es cualquier bicho que pongas dentro, ¿no? Lo cambio alfa y beta por claridad del espectador. pero también hay donde x... Pero son cualquiera de los puntos que pones dentro y en el momento que utilizas cualquiera, en el momento que utilizas ese tipo de frases que es variable y cuando utilizas variable pones x e y porque nosotros hablamos de reglas, no hablamos de eje de las x y de las y fijo, porque yo al eje de la x le podía llamar t, si estoy hablando de velocidades espacio-tiempo, y al eje de las y le podía llamar velocidad, v.
Cuando estáis así, tú tienes el tiempo en física. Del tiempo te depende todo. ¿El espacio qué es? Una función que depende del tiempo, ¿no? El espacio S. Esto es a lo que llamáis X e Y. Ajá. Y ahora, pero no solo el espacio, tal, y la velocidad y la aceleración. Cuando te dicen la aceleración es constante, ¿no? Eso no significa que la velocidad y el espacio sean constantes. Vas lo que se llama integrando, que es lo contrario de derivar. ¿Cuándo veremos las integrales? En cuanto terminemos las aplicaciones de la derivada. Pero las integrales es lo siguiente. Si tú tienes que... No nos rayes todavía. Vale, tranquila Esther. Total, que el t y el s lo único que indican es que tienes una variable que no depende de nadie y que tienes una función que depende de ese alguien. Por ejemplo, la función puede ser así. ¿Esto qué te indica? Te indica que aquí recorres mucho espacio, que aquí recorres menos espacio y así, vas estudiándolo, ¿no? Claro, por cada independiente tiene que haber un valor de la dependiente. Claro. Es 1,1 que se llama, es lo que os estoy diciendo. Cada vez que tienes un valor aquí, por ejemplo, el valor 1, tú vas a tener S en 1, que es este. Claro, digo que no puede ser así, porque hay que llamar a una independiente. Sí, porque esto es como si tú tuvieras esto, que también se tiene, pero esto ya no se llama gráfica de una función, sino que se llama curva. Tú tienes móviles que hacen este tipo de recorrido. Por ejemplo, las motos que recorren un circuito varias veces, ¿no? Los ángulos, los péndulos. Tú coges el péndulo, ¿no? No sé si habéis visto que hay ciertos objetos que a la gente le relaja ver, unas bolas, que da una bola a una, luego la da a la otra, de la otra, de la otra, y entonces tú empiezas y no acaba nunca, sigue, y como no lo pares tú, eso sigue. Pues ¿qué hace? Pues es que eso es lo que se llama movimiento circular, porque siempre vuelve a lo mismo, hace shum, para un lado, vuelve, shum, ¿qué estás haciendo? Pues dar como círculos, ¿no? Si lo tuvieras que representar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres un señor que tiene aquí un valor 1, te preguntas, ¿dónde voy? ¿Voy para ahí, para abajo o voy para arriba? Y esto no es una gráfica, esto se llama curva. Pero bueno, es otro... Sí, pero eres tú el que pregunta, yo soy la que contesta. ¿Ya está? ¿Hay alguna otra pregunta? Nosotros solo queremos estudiar casos donde no hay ambigüedad. Los casos donde no hay ambigüedad es donde tú decides dónde vas y sabes dónde vas y sabes lo que va a ocurrir, porque si no nos volveríamos locos, ¿no? Bueno, pues ahora que ya hemos entendido lo que es creciente, os voy a dejar aquí un espacio para que vosotros en casa pongáis lo que es decreciente. Fijaros, ¿cómo va a ser lo de decreciente? ¿Qué es lo que voy a cambiar? No, esta no me gusta. Esta. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Alguien me lo puede decir? Dime. Efectivamente, ¿no? Tampoco me gusta. Pues lo que vamos a hacer ahora es definir punto crítico. Claro, pero profe, la decreciente abrió igual. También, ¿qué puede ocurrir? Mira. Pero entonces... ¡Shuu! Claro, pero entonces si tú tienes... Como si fuera una meseta, ¿no? Una montaña. Hay una meseta donde tú puedes andar y eso lo defino yo como que no haces esfuerzo. Cuando andas en algo plano, no estás haciendo un esfuerzo. Entonces, ¿dónde dices que acaba lo creciente?
en el momento que pasa algo distinto. Por ejemplo, así. Ya, pero entonces, el punto medio de la meseta sería decreciente o creciente. Este de aquí decreciente, porque si estás considerando todo este intervalo, es decreciente. Y si fuera así. Y si solamente fuera este intervalo chiquitín, ni crece ni decrece, es constante. Claro, si crece por ahí, plano por ahí y decreciente por ahí, ¿dónde consideras que tendrá lo creciente? Si tienes esto de aquí, Eso. pues tú empiezas siempre de izquierda a derecha. Entonces, esto de aquí crecería y ahora que pasa algo diferente, decrece. Por convención. De izquierda a derecha. Porque hay que seguir un tipo Sí, de por convención. convención, y la convención desde la jerarquía de las operaciones, ¿os acordáis que es izquierda a derecha? ¿No? Bueno, pues voy a poner punto crítico. La definición de punto crítico está clara lo que va a ser, que la derivada se anula. Ya hemos dicho que cuando llegas a un punto crítico haces un descanso, que la recta pendiente es horizontal y eso significa que la derivada se anula, ¿vale? Definición. Una función f de x tiene un punto crítico en un intervalo. Veis que todo está reducido a intervalos, es decir, no podemos decir, bueno, sí, podríamos decir un punto crítico en los intervalos de definición, sí, un punto crítico, no hace falta que pongáis aquí, sí, en ese punto la derivada se anula, la derivada se anula. Es decir, A es un punto crítico si y solamente si f' en A es igual a 0. ¿No? Los puntos críticos son de tres tipos. Están: A es un, bueno, se dice así, A, f de A es un máximo, o si alcanza un máximo en x igual a A, es jerga matemática, vamos, tú no liéis con la jerga matemática. Sí y solamente sí, ¿qué es lo que pongo? Sí y una i, eso es sí y solamente sí. Sí y solamente sí, a la izquierda de A, la función crece, es decir, f' de A, f' de x es mayor que 0 si x es menor que A, ¿no? A la izquierda, estás en números más pequeñitos que A. Estás por aquí, ¿no? Si está A, estás por aquí. Y a la derecha de A, la función decrece. Es decir, f' de x es menor que 0 cuando estás aquí. Bueno, ese es el punto 1.
el punto 2. F de A es un mínimo y esta la completáis, ¿no? Y 3. F de A es un punto de inflexión si y solamente si f' de x es creciente cuando x está a la izquierda y además f' de x es creciente cuando x es mayor que a, es decir, que crece a la izquierda y crece a la derecha. No deja de crecer, solo hace un twisting, ¿vale? Es decir, crece, se para y crece. Microscópicamente haría una cosa así, ¿vale? Y luego la otra posibilidad es la contraria, decrece y sigue decreciendo. O f' de x es menor que 0 cuando x es menor que a y f' de x es menor que 0 cuando x es mayor que a, es decir, decrece a la izquierda y sigue decreciendo a la derecha. El twisting. Este le tenéis que hacer, ¿no? Y ahora, como ejercicio, vais a hacer para mañana lo mismo que he hecho yo con esa función, pero con un polinomio de grado 3. Vais a tener que buscar, ¿no? Vale. F de x igual a... va a ser x al cubo más x al cuadrado. Y entonces voy a poner aquí un 2, ¿vale? Y aquí un 3. Y le añadís un 1. Y vais a estudiar la monotonía y los puntos críticos de esta función, ¿vale? Es muy fácil, ¿eh? A ver si la habéis pillado. Y mañana lo primero que hacemos es corregirlo. Y hacemos muchos ejemplos. ¿Os parece?